Doña Fanny, buenos días, ¿cómo está? Hoy es 11 de julio del 2024 y son las 10:45 de la mañana. Y usted cumpliendo años hoy por allá en Chicago. Bueno, ya sabe, que le lleven rosas como mínimo. Por cierto, que hoy, 11 de julio, se cumplen 3 años de aquella célebre protesta que comienza en la población de San Antonio de los Baños, en las afueras de Pinar del Río, en Cuba, y que fue un importante intento de que el pueblo cubano se sacudiera a las ratas de su dictadura. Pero bueno, esto lo que demuestra es que ese pueblo cubano está como rehén desde hace más de 60 años y si no hay un suficiente apoyo de la diáspora en términos de contenido y plata para estallar el sistema puertas adentro, no pueden cambiarlo porque es impresionante el régimen de opresión tan brutal. Al día de hoy hay una cantidad de muchachos en pantuflas que por el solo hecho de pedir libertad les clavaron 17 años de prisión. Y todos esos infelices ratas que son activistas de los derechos humanos y de la paz y todas esas pajas no han dicho nada. Pero por los sarnosos terroristas de Hamás allá en el Oriente Medio, por eso sí salen a partir lanzas todos los días, al punto de que vemos que en Venezuela salen a protestar en los últimos días en la agrupación de la señora con la bandera de Palestina. Hágame el favor, para lo que hemos quedado. Pero ¿qué es lo otro interesante? Estamos a 17 días de las elecciones. Nadie pone en duda el liderazgo de la señora y la capacidad del señor González, que es el que aparece como candidato. Eso no está en duda. Todo lo demás es misceláneo. Ahora, ¿qué es lo terrible de lo que allí sucede? Que no se observa que se esté planteando claramente cómo se va a rechazar la trampa, porque se habla de los comanditos, pero todo ese poco de amigos de uno que han participado como vectores de la revisión de los votos, de la transmisión, de la logística, no les han llamado. Y resulta que conseguir testigos de mesa que se paren desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, eso es un arte. Eso no es cualquier motorizado haciendo piruetas acompañando la procesión. Y eso es de preocuparse. Pero lo otro que es de preocupar es ver que en Venezuela no hay liderazgo empresarial que esté acompañando a la señora y al señor. Y entonces están dejando todo solamente a un equipo de sujetos que tienen algunos estudios de economía y gerencia, pero siempre desde el punto de vista de la economía estatista. ¿Y qué significa? Que eso pasa por hacer un ejercicio de más endeudamiento de la República con actores internacionales, y eso pasa por una oferta de unas jubilaciones dignas y pasa por una cantidad de ofertas, pero en ninguna parte se está hablando de cómo se van a generar los empleos en el sector privado. Primero, porque no veo que se esté hablando con los actores del sector privado. Si usted quiere generar 10 millones de empleos en Venezuela, no es repartiendo carguitos en el gobierno o raspando a los chavistas que están en los cargos hoy para atraer a un poco de gente de la oposición a los mismos cargos. Ese no es el problema. El problema es que en Venezuela hay que producir comida para 21 millones de personas y de eso no se está hablando. No se está hablando con la Asociación de Productores de Papa de La Grita y no se está hablando con los cultivadores de algodón y no se está hablando con la Asociación de Ganaderos de Machiques y no se está hablando con la Asociación de Ganaderos del Vigía, y así por el estilo. No vemos que estén hablando con la Cámara de los Talleres Mecánicos ni con la Cámara de Repuesteros. Entonces uno dice, pero ¿y de qué economía están hablando estos tipos? Tampoco vemos que los banqueros estén hablando o instruyendo
o mandando a sus colaboradores para ver cómo es que se va a plantear los planes de un nuevo gobierno. En ninguna parte se está hablando de eso. Entonces, cuando vemos que hay una enorme improvisación, porque insisto, el hecho de que tú te hayas graduado con una beca de Gran Mariscal de Ayacucho no te hace sabio. A ti lo que te hace sabio es la práctica de generar empleo, pagar nómina, pagar impuestos y caerse a coñazo con los actores de la calle como son la guardia, los sindicatos, los matraqueros, los carteristas y además los transportistas y darse cabezazos para poder conseguir gasolina. Hay una cantidad de imponderables de la economía que eso solo lo saben los que están en la pista, montados en la tarea. Y con esos no se quiere hablar. Y es que acaso la solución del país la van a plantear 2.000 motorizados que acompañen la caravana multicolor, no jodan, y que esta vaina fuera la vuelta al Táchira en bicicleta. Entonces, la realidad del país no es un problema de montoneras y un problema de gente que va a una procesión de la Virgen a aplaudir. No, en Venezuela se necesitan que hayan planteamientos claros, sobre todo de la economía. ¿Por qué? Porque el terrible problema venezolano, el primero es el Estado de Derecho, el segundo es que ese Estado de Derecho torcido destruye la economía y al no tener una economía clara no hay generación de empleo, al no haber generación de empleo no hay empresarios que quieran invertir, si no hay empresarios que quieran invertir, ¿cómo vas a pagar salarios? Y si no hay quien cobre salario, no hay cómo hacer aportes al Seguro Social y si no hay aportes al Seguro Social no hay plata para sacar las pensiones, pero sobre todo están todos centrados en que creen que van a reflotar PDVSA, que es un chatarrero, y no están hablando claramente cuáles son las condiciones legales para que alguien vaya a invertir en Venezuela. Y la gran pregunta es, explícame quién es el petrolero pendejo que va a invertir $1 partido por la mitad en la Venezuela actual, salvo que seas un bandido narcotraficante y que no estés pagando lo debido al fisco venezolano, sino que se lo estés dando por fuera al hijo del bigotón o a todo este poco de ratas o algunos bichos, unos militarotes que se están guisando la plata, porque si dicen que están sacando más de 860,000 barriles diarios al mes en Venezuela, eso es muchísima plata. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Quién lo está manejando? ¿Por dónde lo están cobrando? Entonces todo el mundo está centrado en eso y en vez de entender que el problema del país es que el país para resolver su problema necesita una enorme base de inversión para que todo el mundo pueda echar para adelante, porque no todo el mundo puede trabajar de petrolero, ni las empresas de la espiral que va alrededor del petróleo. Entonces, ¿y la comida? Porque el gran problema es que la gente tiene que meterse 3 golpes. Y la industria petrolera, cuando parecía un cohete por allá, por el año 2000, tenía 20,000 empleados. Hoy en día tiene más de 100,000 y no producen un toche. Y la pregunta, en Venezuela hay cerca del 80% de desempleados. ¿Y es que esos 80% de desempleados van a trabajar en el negocio petrolero? No, pero donde sí pueden trabajar es en el campo. Pero para que vayan a trabajar en el campo hay que hablar claramente cuál es la oferta de la propiedad. Y de eso no se quiere hablar. No se quiere hablar de la carga fiscal, sino que todo es suma pero no reste. Vamos a quitar nuestro bicho de encima. Pero es que si tú no planteas la idea clara, no vas a salir de estos sujetos, porque los carajos tienen 25 años mandando y haciendo negocios con los empresarios o pseudoempresarios que hay, y ninguno de esos carajos va a querer salir de la manguangua donde está para tener que competir con actores que sí le quieran competir con instrumentos y bienes de mejor calidad y a mejor precio. ¿Y dónde vemos que están tratando de hacer las cosas bien? Al sur, en la Argentina. En la Argentina convocar a un equipo de talento, porque no es que el señor Milei es un sabio, sino que hay que ver que el tipo presenta en todos sus eventos a un equipo de machetes que están haciendo las cosas bien en materia de economía, en materia de seguridad, en materia militar, pero es el gran equipo y el tipo lo hace gerenciando, no jefiando como caporal de finca. Entonces, cuando vemos
que en Venezuela no se está hablando en términos gerenciales, sino a punta de esperanza y un crucifijo, hay que ponerse triste porque no se ve claro. Y por otro lado, en los Estados Unidos lo interesante es que esta semana siguen cayéndole a coñazos al viejito dormilón. Hoy tienen previsto una super entrevista con un poco de periodistas que dicen que le van a hacer preguntas al voleo, probablemente para ese pipilo, pero lo único que está claro es que la banda del Pintado de Chicago y la banda de la Vieja Hilaria con Videl Pullón están apostando a quitarle la cabeza al tipo porque ya es un estorbo y se les está acabando el tiempo para cambiar el jinete y no hay forma de que este viejo corrupto dormilón pueda volver a repetir los 85 millones de votos trampeados en la vez pasada. Me lo maman. Y sobre todo porque el catire va volando y la convención que comienza a partir del martes, todo pinta que el tipo va para la Casa Blanca y no hay quien lo detenga. Y por otro lado vemos que la mejor demostración de que el futuro es él es que el señor Víctor Orbán, que es presidente de la Comunidad Europea y miembro de la OTAN, vino a la cumbre de la OTAN en Washington, pero agarró y se echó el viaje hasta Mar-a-Lago para venir a besar el anillo del obispo. Vino a darse la vueltica por donde el catire y básicamente le trajo el recado del malandro Vladimir, porque Víctor Orbán la semana pasada fue y se reunió con Zelensky y después se reunió con el malandro Vladimir con la autorización de Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, y ahora viene a hablar con el catire. Básicamente, ¿qué es lo que viene a decirle? Bueno, lo que no se puede decir por ahí por un teléfono porque lo tienen todo con Caimancito, la gente de las 3 letras, y viene a decirle en su cara al catire el mensaje del malandro Vladimir, porque en el fondo el malandro Vladimir será muy rata, pero el tipo también quiere paz, porque sabe que en algún momento los rusos se le van a rechar y lo van a picar en Chop Suey, porque eso de estar matando cientos de miles de personas por deporte, incluyendo atacar a un hospital de niños con cáncer, esa vaina es imperdonable. Pero en el fondo lo que se está buscando es la paz allá en esa zona del borde de la Rusia antigua para ver si logran conseguir paz y que el malandro Vladimir se quede quieto, sobre todo que el catire se haga un plan de qué es lo que va a hacer, cómo se va a plantear la paz, y ahí seguro que tiene el mensaje que le manda este gusano enano ruso, rata, ladrón y basura. Y aquí, bueno, aquí lo que queda es seguir viendo cómo cada día el bigotón no hace sino meterse autogol porque es una basura, porque es un maldito invasor, porque es una rata narcotraficante, asesino, ampón, bandido, con cargos en tribunales federales americanos, y lo único que se le puede desear es que tenga el mismo final del Sambo de Sabaneta, que no es otra cosa que un canciller en el rabdomiosarcoma del psoas, es decir, que se le pudra el jopo, pecueca, él y su vieja desdentada. Ok, mi amiguita, se me cuida, que la pase bien, chao, chao. Bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una, a la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.